Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Sean todos bienvenidos al episodio número 29 de enero. Y como vamos a empezar a hablar de la filosofía postmoderna con Lyotard y Foucault, quisiera darles la bienvenida y una fuerte un fuerte mensaje de positividad, de ánimo. Estos días se vuelven muy entusiastas, se vuelven muy buenos. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, bastante interesante, la filosofía postmoderna. En esta filosofía surge en el siglo XX y nace como una crítica hacia los fundamentos, a las narrativas de la modernidad, especialmente al racionalismo, el progreso y los grandes metanarrativas que habían dominado el pensamiento social, el pensamiento filosófico desde la Ilustración. La importancia radica en esta filosofía, la filosofía postmoderna en este periodo, de encontrar una nueva forma de entender la verdad, ¿no? El conocimiento y también de entender la realidad. Ya se estableció con la filosofía moderna que se rechaza estas verdades, certezas absolutas. Y también abraza la pluralidad de perspectivas, ¿no? A diferencia de la modernidad, que busca verdades universales y abstractas, la posmodernidad se caracteriza por el escepticismo. Este escepticismo respecto a estas metanarrativas, ¿no? Como la ciencia, la historia, la moralidad universal, y también la afirmación de que la realidad es siempre es interpretada desde perspectivas contextuales, donde los filósofos postmodernos como Michel Foucault, James Derrida, Jean-François Lyotard, Richard Rorty también cuestionan las estructuras del poder implícitas en el conocimiento, pero sobre todo en las convenciones sociales con Foucault. Bueno, en general, porque abogan este tipo de construcción y interpretación subjetiva, ¿no? La interpretación subjetiva de los textos y también las instituciones, ¿no? En lugar de un enfoque unificado, racionalista, la filosofía postmoderna destaca esta fragmentación, esta relatividad, la multiplicidad, ¿no? Donde se enfatizando siempre la importancia del lenguaje y el discurso en la construcción de nuestra comprensión del mundo. Y esta corriente influyó no solo en la filosofía, sino en áreas como la literatura, la arquitectura, la sociología, las ciencias políticas, incluso el arte. Y es por eso que hoy vamos a entrar a nuestro primer filósofo, que es Jean-François Lyotard. Nosotros vamos a ver primero su obra La condición postmoderna, que se escribió en 1979 y que analiza acá el impacto de la tecnología y el cambio en las estructuras de conocimiento, ¿no? Y cómo surge, cómo se relaciona esto con el poder en la sociedad. Es bastante interesante, ¿no? Porque hace poco estaba viendo un documental de los chips chinos que Estados Unidos había prohibido que usen su tecnología, y por ello los chinos no habían creado, sino veían limitados a construir chips de 5, 7 nanómetros, ¿no? Porque la máquina que se fabricaba en Holanda para estos procesadores, para estos chips, en cantidades que cuesta más de 100 millones, ¿no? Pero no se había podido usar en China, estaban prohibidos. Y en este sentido los chinos habían comprado una máquina más antigua que sí podían hacerlo, eran de 14 nanómetros, que Estados Unidos pensó que eso los retrasaría como
10 años, 20 años en avances tecnológicos. China había desarrollado Huawei había desarrollado el P60, y este celular usaba unos chips de 9 nanómetros, 9 a 7 nanómetros. Entonces se quedaron sorprendidos Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se quedó sorprendido por este avance que había hecho China. Pero China no se queda ahí, ¿no? Está desarrollando estos chips de 5 a 7 nanómetros, que son mucho más pequeños y tienen mucha más potencia. Entonces, esto hace que nos pongamos a reflexionar sobre cómo la tecnología influye en las estructuras del poder, el poder en la sociedad, ¿no? Esto es muy interesante porque los chinos estaban usando estos chips de América de Occidente, por así decirlo, para desarrollar tecnologías como, por ejemplo, los autos eléctricos, que Estados Unidos no estaba previendo eso, ¿no? Pero Estados Unidos, la excusa que tiene es que si desarrollan con nuestra tecnología estos chips, o usan nuestros chips, ellos lo van a usar para estrategias militares, ¿no? Pero China decía que estos chips que nos han prohibido de usar va a perjudicarnos en nuestra economía. Y acá hay un tipo de narrativa que se da en ambas posiciones, ¿no? en ambos bandos. Y según la perspectiva, nosotros podemos aceptar una y no otra. Y esto hace que este proceso de impacto que surge con la tecnología nos lleve a un punto a nivel general, no a nivel ordinario, de desinterés por estos temas, porque en la vida cotidiana, en países latinoamericanos, en países en general, ¿no? Porque uno quiere entrar a trabajo, en la mayoría de los casos, evidentemente, dinero, una casa, un carro, vivir tranquilo, cómodamente y feliz, ¿no? Y a veces es la forma de vida, ¿no? Pero existen estos aspectos en la sociedad que nos hacen, bueno, me hacen pensar que debe existir algo más, ¿no? Evidentemente hay bastantes perspectivas sobre cómo uno debe vivir, pero me refiero a que cómo influye la tecnología y el impacto que tiene en la sociedad. Ese punto es bastante interesante porque nos permite entender cómo va cambiando el mundo y cómo nos vamos adaptando nosotros a ese mundo que ha cambiado. Pero ese mundo que ha cambiado tiene un tipo de trasfondo revolucionario que sucede a expensas de los ciudadanos, ¿no? Y que la mayoría de ellos no está involucrado ni en el entendimiento, ni en el conocimiento, ni en la innovación de estos. Esto es algo interesante, pero a la vez es algo muy... Es algo idealista, porque preocuparse por la tecnología, por ejemplo, por estos nanochips, no conlleva un tipo de practicidad en la vida cotidiana según donde está en el contexto del individuo, del usuario. Pero los chips que tenemos en los celulares, en los aparatos electrónicos, son tan diminutos pero tan funcionales que determinan ya toda una complejitud que aparece en el celular. Y esto sucede lo mismo con las sociedades, ¿no? Pequeños grupos aportan a un número mayor de sociedades para que la sociedad funcione. Y esto es lo que podemos ver, ¿no? Como biopolítica, pero no a nivel
la biología netamente, porque la biopolítica se refería pues a este tipo de eticidad en la eutanasia, los experimentos de clonación y demás relacionados a la biología, ¿no? Me refiero a biopolítica, con que los individuos se ven a sí mismos como pequeñas células que forman una estructura de poder, ¿no? Una estructura ética, reglas éticas, ¿no? Y según la función de este individuo va generando este tipo de armonía en todo el sistema, que sería un sistema político, un sistema estatal. Y bueno, esto conlleva a una reflexión en cómo nosotros podemos no ser conscientes de esta gran estructura que se mueve abstractamente, que nosotros nos vamos acomodando según van cambiando los fenómenos de la realidad. Y bueno, para entrar en el libro, muy aparte de esta introducción y muy aparte de entrar a Michel Foucault, quisiera decir que estas grandes narrativas o metanarrativas hacen que uno sea un partícipe pasivo, pero a la vez cuando consume activo de estas narrativas, de estas grandes narrativas, ¿no? Y esta condición posmoderna que Liator nos diría se vuelve mucho más compleja, porque según él la modernidad ha sido reemplazada por una multitud de pequeñas narrativas locales y fragmentadas que se oponen a las grandes historias que pretendían unificar la experiencia humana, ¿no? En el sentido de la filosofía postmoderna, ¿no? De sostener que las metanarrativas como la razón ilustrada, la ciencia, ya no son creíbles, ¿no? Ni suficientes para explicar el mundo contemporáneo, que como vimos se mueve abstractamente, pero nosotros en la práctica vamos acomodando, ¿no? E incluso la tecnología juega un papel importante acá, pero la tecnología es algo que no es algo abstracto en la mayoría de las personas. Y para el Liatar, la posmodernidad no es simplemente esta fase histórica, una fase histórica, sino es un cambio en la forma en que entendemos y que compartimos el conocimiento también. Entonces la multiplicidad de perspectivas y el cuestionamiento de las jerarquías del saber son aspectos clave en su filosofía. Como ya vimos, también enfatiza la importancia del lenguaje en la construcción del conocimiento, ¿no? Señalando que no existe una verdad universal, sino múltiples formas de conocer la realidad, todas ellas influidas por contextos y relaciones de poder. Michel Foucault también es uno de los más influyentes del siglo XX, conocido por sus estudios sobre el poder, el conocimiento y las instituciones sociales. Su obra aborda las estructuras de poder y también las entrelazan con el conocimiento, ¿no? Como las instituciones, como la prisión, la educación, crean en la construcción de una identidad, ¿no? y la subjetividad humana. Y una de las ideas más importantes es este concepto de biopoder, que describe cómo una sociedad moderna no solo regula el comportamiento mediante el control directo, como en las formas de monarquías tradicionales, sino que también gestiona la vida misma a través de las políticas de salud, de educación y de trabajo. Entonces Foucault es conocido por su enfoque en la arqueología, la genealogía del poder, del conocimiento. O sea, quiere decir que cómo las ideas y los sistemas de pensamiento se desarrollan históricamente y cómo están imbuidos de relaciones de poder. Por ejemplo, Vigilar y Castigar o La historia de la sexualidad de 1976, Foucault analiza, ¿no?, cómo las formas de control se han transformado con el tiempo, pasando de formas violentas y visibles, técnicas de sumisión, a técnicas más sutiles, ¿no?, más disciplinarias. Entonces Foucault nos menciona que el poder no es algo que solo se ejerce desde arriba
o el Estado, sino que se difunde a través de las redes sociales, los discursos, las prácticas cotidianas y los cuerpos de los individuos. Em, Ahora vamos a ver un poco, hoy entramos a este tipo de introducción en Lyotard y Foucault, pero vamos a pasar ahora a este tipo de origen de esta filosofía postmoderna. Sin antes mencionar que en esta filosofía postmoderna nosotros estamos sometidos a esas formas de poder, pero son formas de poder más refinadas, más finas, ¿no? Según diría Foucault. Y esto se evidencia mucho con narrativas como cuando eres millonario o rico, eres libre, no sales de la Matrix. Y en cierto sentido tiene un tipo de lógica, pero a la vez tiene un tipo de filosofía esta forma de pensar. Porque si el dinero se vuelve como una cadena y esta cadena te aprisiona a hacer determinadas cosas y a no hacer determinadas cosas, pero cuando te quitas la cadena y eres libre de hacer lo que quieres y no te limita el dinero para hacer las cosas, se convierte en un tipo de libertad de poder. Te puedes mudar a otro país y demás cosas, ¿no? Que te ofrece esa libertad financiera. Entonces estas narrativas de vuélvete rico o hacer rico se convierte en una forma de liberación del poder económico mediante el poder económico. Y esto es algo muy interesante y por eso llegamos a las paradojas, ¿no? Que la filosofía analítica trata de eliminar, ¿no? ¿Cómo voy a librarme de este poder que me somete la parte económica, pero a la vez mediante esta parte económica me libero del poder económico? Es algo bastante interesante de analizar, pero en el sentido contemporáneo, bueno, hablando de otras cosas mucho más abstractas, pero lo que trato de hacer este ejemplo, este análisis, analógicamente sería parecido. Y en este sentido es algo muy interesante como algo abstracto subyuga a un individuo a que haga o no haga determinadas cosas. ¿Y por qué se da esto, no? No se pregunta ¿por qué? ¿Cómo? Vamos a, en este episodio, desglosar el por qué. Recordemos que la modernidad abarca este renacimiento, hablamos del siglo XVI, XVII hasta el siglo XIX, donde se caracteriza por la confianza en la razón, confianza en la ciencia, en la objetividad. Entonces René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, entre otros, defienden la posición de conocer la verdad de manera universal y objetiva, pero a través de la razón. Entonces la Ilustración en particular promovió esta idea de que el ser humano podía liberarse de las supersticiones, la ignorancia a través del uso del entendimiento crítico y racional, y a finales del siglo XIX, y inicios del siglo XX, surgen estas corrientes que empiezan a cuestionar estos supuestos. Primero tenemos a Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche, que encarnaba su filosofía, ¿no? Desafía las ideas de la moralidad universal, la verdad objetiva, y propone en su lugar una visión más relativista y perspectivista del conocimiento, ¿no? Y también de los valores, que ya tiene tipo de legado del existencialismo, lo deja este legado, ¿no? Y filósofos como Heidegger, Husserl, quienes exploran ya los límites de la razón y el conocimiento, también prepararon el terreno para esta crítica postmoderna, posterior a la modernidad, ¿no? Entonces la filosofía postmoderna ya no tiene raíces en la filosofía misma, sino que tiene raíces en los cambios sociales, cambios culturales que marcan todo el siglo XX, ¿no? Como vimos en el siglo XX,
surge esta filosofía existencialista, pero a la vez surge el enfoque analítico, pero el enfoque analítico también tiene complejidades en sus tratados. Entonces los filósofos tratan de estudiar este tipo de filosofía de la mente, también tratan de estudiar la metafísica, la ontología, y los existencialistas también tienen un tipo de lenguaje que es complejo de entender, pero los filósofos analíticos mencionan que el lenguaje no se tiene que utilizar así. Y en todo este contexto histórico surge esta alteración, ¿no?, a los conceptos tradicionales de la verdad, el poder, la sociedad, ¿no? Primero tenemos las guerras mundiales también, como las consecuencias han influido en el pensamiento colectivo, ¿no? Porque nosotros podemos pensar que el pensamiento colectivo se da de forma natural. Pasa algo y nosotros pensamos que pasan estos sucesos y nosotros vivimos, nos acostumbramos a esto, y la sociedad surge de esa forma. Y no es así. Pasa una guerra, el enfoque cambia. Vimos en el caso de los existencialistas, ¿no? Pasa una guerra, se destruyó mi mundo, mi orden de las estructuras sociales. Ahora, ¿qué hago, no? Entro en angustia, pero ¿qué hago con esa angustia, no? Y ya no creo, mis creencias se han derrumbado y demás. Necesito un sistema de pensamiento que me condicione a vivir de forma que pueda desarrollarme yo de forma armónica con mi alrededor, ¿no? Y surge este tipo de existencialismo donde el hombre ya crea su destino, es más responsable de sus actos y demás. Y estas narrativas construyen un tipo de identidad colectiva, y esta identidad colectiva se desarrolla mediante el tiempo. Pero el tiempo enfocándose en esa identidad colectiva. Y bueno, las dos guerras mundiales trajeron consigo esta crisis en la confianza. La confianza en el proceso humano, la confianza en las promesas de la razón y la ciencia. Entonces, la destrucción masiva, las atrocidades cometidas durante estas guerras por los nazis, evidentemente, socavan la fe, ¿no?, de las ideas de la civilización, el progreso, que habían sido centrales en el pensamiento moderno. Y en este contexto también surgen movimientos culturales, porque no tenemos que olvidar que en los años 60 y 70 surge el feminismo, un tipo de movimiento por los derechos y la libertad de las mujeres, derechos civiles, ¿no?, de negros y demás, y las luchas por la liberación de las colonias también desafían estas estructuras de poder tradicionales y abren el camino en los 60 y 90 a nuevas formas de pensar sobre el individuo, la alteridad, este tipo de reconocimiento mediante el otro, las relaciones de poder. Y justo en el tiempo actual donde estoy trabajando, la expansión de la tecnología es muy intensa. Cada año se desarrolla más, entonces los medios de comunicación y la globalización comienzan a fragmentar las experiencias de la sociedad, ¿no? Este tipo de contexto individual, de espíritu colectivo, se vuelve más globalizado. Entonces favorecen el pluralismo, favorecen la diversidad de perspectivas, en lugar de una visión unificada y homogénea también del mundo, una forma de ver el mundo de forma universal, ¿no? Ese tipo de universalismo que se daba en la modernidad. Entonces la filosofía contemporánea empieza ya en la década de 1965 para adelante, 1960, a darle un giro, ¿no?, al rechazo de las ideas que hablan de una única verdad o de una verdad objetiva. Y filósofos como Foucault, Derrida, Lyotard empiezan a cuestionarse, ¿no? Primero con Foucault, que muestra un
cómo las instituciones sociales y las prácticas discursivas configuran ya lo que tenemos por verdad y conocimiento. Entonces la verdad y el conocimiento es una construcción social, y las prácticas discursivas que se dan en la sociedad, nos dice Foucault, ¿no? Desafía ahí la noción de un conocimiento neutral y objetivo. Pero con Derrida, ya la idea de la teoría de, bueno, se desarrolla la teoría de la construcción, ¿no? Pero ahí analiza cómo los discursos, los textos, no tienen un significado fijo, sino que los significados están en constante cambio y los medios también, por el lenguaje y la interpretación, están en constante cambio, ¿no? Y el Liator, Jean-Francis Liator, en la condición postmoderna que hablamos al inicio y que un poco dimos una introducción más específica a la tecnología, mencionaba que estas críticas a las narrativas de la modernidad, como el progreso y la razón, entran en juego en la posmodernidad porque quedan obsoletas estas narrativas, y que las sociedades se caracterizan por una multiplicidad de pequeños relatos en lugar de unas grandes historias, ¿no? Y esos pequeños relatos van modificando cómo entendemos o cómo nosotros vemos el progreso, la modernidad y demás. Y este desarrollo tiene diversas direcciones, ¿no? Este tipo de pensamiento, como por ejemplo, ¿no? El pensamiento racionalista es criticado ahora. Y también el escepticismo en la modernidad se extiende en áreas del conocimiento, como la arquitectura, el arte, la política, la literatura. Entonces, en la década de 1980 y 1990, el movimiento postmoderno influenció profundamente no solo en la teoría filosófica, sino también en disciplinas como la psicología, las ciencias políticas y la sociología. Pero quiero hablar sobre este postestructuralismo, ¿no? Ya con Derrida y Foucault, que hemos visto que son figuras centrales en esta posmodernidad, se expandió este tipo de respuesta crítica al estructuralismo, ¿no? Que ellos, Derrida y Foucault, defendían una visión del sujeto y la cultura como construcciones dinámicas, inestables, y no eran entidades fijas, ¿no? Y esto es un avance importante para el desarrollo de la filosofía de la mente. Pero para entrar en el contexto cultural y social lo enfocan desde estas dos perspectivas, ¿no? No es estable el sujeto, no es estable el yo, no es estable la cultura tampoco, puede cambiar. Y esto evidentemente tiene raíces, ¿no? En esta crítica a la universalidad, racionalidad, objetividad. Entonces tiene este enfoque, por un lado. Pero por otro lado también se vincula con los estudios, bueno, la filosofía postmoderna. Estamos hablando de la filosofía postmoderna. Se desvincula de los estudios coloniales. Y también de la crítica al imperialismo, racionalismo, las jerarquías de poder, donde se abre espacios para que se explore más qué es la identidad, qué es el género y qué es las diferentes culturas, cómo influyen, ¿no? Cómo construyen ellas su visión del mundo, de realidad. Y tienen esta perspectiva pluralista y relativista. Como vemos, estos dos enfoques, bueno, estos dos caminos que sigue la filosofía postmoderna. Y a pesar de eso, este término postmoderno ha sido utilizado en diferentes contextos, en diferentes usos, donde la corriente filosófica postmoderna ha tenido un impacto en diversas áreas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el hombre postmoderno en sociología. Se usa bastante la posmodernidad, que sí es netamente un enfoque filosófico, un término filosófico. Pero este término filosófico que es utilizado por diferentes ramas del conocimiento tienen este tipo de énfasis en la pluralidad, en la relatividad y la crítica al poder, que no solo se ha influenciado en la filosofía, sino que en el arte.
en la arquitectura, ¿no? Por eso se ven edificios mucho más arquitectura postmoderna, ¿sí? Entonces se ven edificios que van en contra de estos tipos de arquitectura tradicional, ¿no? Y también en la sociología, en los estudios de literatura y en todas las ciencias sociales en general. Entonces la posmodernidad deja esta huella en la manera en que tenemos el conocimiento, de qué entendemos por verdad, de las entidades. Entonces desafía las certezas de modernidad y propone un enfoque más flexible, ¿no? Más fragmentado, más contextualizado del mundo, en lugar de verlo como la modernidad, ¿no? Y pensadores se enfocan en este escepticismo radical también, ¿no? Y que este puede conducir a una falta de compromiso. Pero esto también ha sido objeto de críticas, donde no habría, si somos escépticos y todo es relativo y todo se convierte en, bueno, todo es postmoderno, entonces habría una falta de compromiso con la justicia social, con la verdad, y entendamos la verdad, diversos enfoques postmodernos, ¿no? La verdad es relativa ahora en este periodo de la filosofía, y se necesita un tipo de objetividad para que la sociedad funcione. Si no, todo sería un tipo de libertinaje, ¿no? Incluso el país más libre de todos, que es Estados Unidos, tiene un tipo de verdad moral, por así decirlo, que es su constitución, como qué cosas se pueden hacer, cosas, incluso en estados, ¿no? Donde ya prime un tipo de absoluta norma. Y vemos cómo este tipo de filosofías van resolviendo preocupaciones, por ejemplo, como el conocimiento. Ahora, nosotros, ¿qué definimos por conocimiento? Si todo es relativo, si todo se enfoca por la pluralidad, ¿qué es el conocimiento entonces? Entonces la filosofía postmoderna rechaza la idea de que exista una única verdad universal o objetiva. En lugar de esto, sostiene que el conocimiento es relativo y que está influido por factores como el contexto histórico, contexto cultural y contexto social, y que no hay una única forma correcta de entender el mundo. Y esto es, si no hay una forma correcta de entender el mundo, llegaríamos a este tipo de existencialismo, ¿no? Donde el absurdo y la angustia existencial, pero ya pasa, ya se supera esta corriente existencialista, porque surge otro problema, el problema de la conciencia en este periodo. Y el problema de la conciencia es cuando uno rechaza su forma, su crítica, su reflexión, su creatividad, la subyuga, y al subyugarla se convierte en el hombre posmoderno. Pero el hombre posmoderno cae en este tipo de rechazo de su identidad, de su conciencia, y se pierde en distracciones como en vicios, ¿no? Bebidas, celulares, dinero y demás, ¿no? Hay bastantes como parecidos de esas formas de vivir. Entonces, este enfoque crea un problema en el ámbito del conocimiento, ¿no? Dado que si no existe una única forma o una forma correcta de entender el mundo, ¿cuál es la forma correcta de entender el mundo? ¿Cómo definimos eso? ¿O no podemos definirlo? Y filósofos contemporáneos tratan de explicar primero cómo el hombre interactúa con la tecnología y cómo ésta le influye y demás, ¿no? Y existen múltiples formas de interpretar la realidad, y esto también se aplica a la moralidad, se aplica a la política y las creencias, ¿no? Lo que lleva esto a una mayor aceptación de diversos puntos de vista, sí, pero hace una crítica a las pretensiones totalizantes, ¿no? Por ejemplo, de grandes teorías o metanarrativas que busquen este tipo de forma correcta de entender el mundo, como se le critica a todo el mundo occidental, a Corea del Norte, por ejemplo. Y esto nos lleva a la siguiente parte, que es la crítica a las metanarrativas.
Entendamos metanarrativas como grandes discursos, o discursos que se vuelven masivos. Y estas son historias, son teorías globales que intentan dar una explicación totalizante, universal de la historia y también de la realidad, como el progreso humano, la ciencia como verdad universal, el marxismo como explicación del desarrollo social, y en la condición posmoderna, Jean-François Lyotard sostiene que en la posmodernidad estas grandes narrativas han perdido su credibilidad, pierden su credibilidad, ya que no pueden dar cuenta de la complejidad y la diversidad de la experiencia humana, ¿no? Somos tan complejos y tan diversos que no coincide, ¿no? Y en su lugar aboga por este reconocimiento mejor a pequeñas narrativas locales, narrativas fragmentadas, que ya justifiquen un tipo de propósito, de progreso, un tipo de no sentido en el individuo, no sentido en el individuo. Y evidentemente, para filósofos postmodernos, el uso del lenguaje no es una simple herramienta también, que refleja un tipo de realidad objetiva, sino que tiene un papel activo en la construcción de la realidad. Y aquí el lenguaje y los discursos no solo describen el mundo, sino que también lo crean al definir qué es lo real, qué es lo verdadero, como términos, están definiendo, no están construyendo la realidad. Y esta concepción está especialmente asociada con los trabajos de Jacques Derrida, quien desarrolla la deconstrucción, y Michel Foucault, ¿no? Que utiliza este tipo de deconstruccionismo para enfocarse en el conocimiento y la política, ¿no? Y en el poder. Ambos argumentan que las formas de conocimiento y poder están intrínsecamente unidas al lenguaje, ¿no? Y a los discursos que se crean en un determinado contexto social, ¿no? Que ya construyen una realidad, que construyen la realidad, ¿no? Y esta relación entre el poder y el conocimiento, eh, para Foucault, es que el poder no es solo una fuerza represiva, ¿no? Que se ejerce desde arriba, como en los casos de un gobierno autoritario, Corea del Norte, o una institución y demás, sino que está distribuido de maneras más sutiles, omnipresentes, ¿no? A través de pequeñas prácticas sociales, pequeños discursos, en su obra Vigilar y Castigar. Y la historia de la sexualidad Foucault muestra y cómo las instituciones sociales como la prisión, la escuela, el hospital y las normas culturales funcionan para disciplinar, para controlar los cuerpos y las mentes de los individuos. Es bastante interesante este biopoder en Foucault, estudiarlo. Evidentemente vamos a estudiarlo. Y en este sentido, el poder se convierte en algo más difuso, pero omnipresente, ¿no? No necesariamente opresivo, pero sí moldeador de la sociedad, ¿no? Y Derrida con su con la teoría de la deconstrucción, que debe decir deconstruccionismo, pero la teoría de la deconstrucción tiene este enfoque filosófico que critica las ideas de que los textos o las ideas tienen un estable significado, un único significado, un significado general y universal. Entonces Derrida ve el significado como algo inestable, pero que siempre es inestable, no es algo fijo y está sujeto a cambios, dependiendo del contexto, dependiendo de las interpretaciones, diferente de la relación entre los himnos, y busca este tipo de ir en contra de esta interpretación definitiva, sea de textos, sea de ideas. Entonces la deconstrucción busca exponer las contradicciones, busca exponer las tensiones dentro de los propios discursos y también cómo estos son construidos culturalmente, ¿no? La deconstrucción también tiene implicaciones éticas y políticas, ya que revela las estructuras de poder que subyacen a las convenciones sociales y culturales, ¿no? Mostrando cómo ciertas interpretaciones han privilegiado o ellas mismas a otras que han denigrado, ¿no? Han
se han puesto por encima algunas narrativas, se han puesto algunas interpretaciones. Bueno, este tipo de éticas, este tipo de políticas, este tipo de convenciones sociales, convenciones culturales, se han impuesto a ellas mismas y han subyugado a otras. Entonces, la filosofía postmoderna ha visto que el sujeto, el individuo, es un ser autónomo, es un ser racional. Entonces, han visto que al ser racional y autónomo, la idea de sujeto cambia, ¿no? Como ya no como un sujeto que puede ser sometido, sino como un sujeto, como un agente activo y dueño de su propio destino, ¿no? Pero que va construyendo su historia, que debe ser revisada por pequeños momentos que pase, y en lugar de un sujeto fijo, de un sujeto esencial, los posmodernos enfatizan en que la identidad es fluida, la identidad es fragmentada y está construida socialmente. Y esta forma de concebir al individuo ya se ve como al ser fragmentado puede ser manipulado, pero a la vez esta identidad individual esta identidad individual y colectiva está en constante cambio. Hay dos identidades en el hombre. Una es cuando pierde la conciencia de sí mismo y el otro es cuando adquiere la conciencia colectiva. Pero esta conciencia colectiva está en constante cambio, lo que repercute en la identidad individual, que está influenciada por el lenguaje, que está influenciada por el contexto, que está influenciada por las relaciones de poder. Y es interesante cómo ocurre esto, ¿no? Y la filosofía postmoderna también ha tenido este impacto significativo en el campo de la estética y el arte. A menudo se le asocia con este tipo de estilo visual y cultural que se mueve más por mezclar estilos, la fragmentación en las obras de artes, la simulación, la ironía. Entonces el arte y la cultura popular rechaza en la posmodernidad este tipo de entre el alto y lo bajo, lo serio y lo lúdico, fusionan géneros y también estilos al dibujar, ¿no? Desdibujan fronteras tradicionales, haciendo un arte postmoderno, un arte relacionado con un arte conceptual, y también lo relacionan con un tipo de arquitectura postmoderna y rechazan estas formas, estas normas de cómo hacer arte, ¿no? Y se celebran la pluralidad de formas, la pluralidad de significados. Y en el arte se ve como la posmodernidad se manifiesta, ¿no? Como diría Hegel, el arte es la forma en la que el espíritu se representa. Y los filósofos postmodernos también cuestionan la confianza de la razón, ¿no? Y mientras que en la modernidad tenemos a Descartes, a Kant, que creían que la razón podía proporcionar una base sólida para el conocimiento, para la realidad, los postmodernos argumentan que la razón está influenciada por prejuicios, por tradiciones, está influenciada por relaciones de poder. Entonces el escepticismo postmoderno pone en duda la capacidad de la razón para llegar a verdades universales y objetivas, lo que lleva a una postura más flexible, más abierta hacia el conocimiento. Es bastante interesante también cómo tiene esta desconfianza, se caracteriza por la desconfianza en las ideologías totalizantes, ¿no? Pero que a la vez estas se convierten en ideologías igual totalizantes. Entonces la filosofía postmoderna es profundamente criticada por ir en contra de las ideologías que pretenden ofrecer una explicación total y cerrada también del mundo, como el capitalismo, el marxismo, el nacionalismo. Y los postmodernos sostienen que estas ideologías tienden a simplificar excesivamente la complejidad de las experiencias humanas.
porque a menudo excluyen, marginan grupos diferentes, perspectivas diferentes, y de esta manera la posmodernidad promueve un enfoque más fragmentado y pluralista, donde se valora más las diferencias y reconoce la imposibilidad de unificar todas las experiencias humanas bajo una sola explicación para todo. Y una vez hecho este tipo de historia, este tipo de contexto más general sobre la posmodernidad, vamos a entrar a Lyotard, Jean-François Lyotard, que nació en París. Y luego pasamos a Foucault, un tipo de biografía rápida, sin ser tan metidos en este tipo de historia, ¿no? Este tipo de historia de la filosofía, sino más reflexiva. Entonces volvemos.
Bien, esta semana vamos a avanzar un poco sobre estos conceptos, por ejemplo, la crítica a las metanarrativas, el poder, el conocimiento y la subjetividad, la deconstrucción del sujeto moderno, el lenguaje y la construcción de la realidad, la estética y la cultura en la posmodernidad, la política de la posmodernidad, la fragmentación y la identidad, que este va a ser el tema muy interesante y nos vamos a centrar en esto. Entonces, nos vemos el día de mañana y cuídense mucho. Hasta mañana.